Muy buenas tardes. El día de hoy comenzaremos con la clase de hematología, mejor conocida como la fisiología de la sangre. Primero, para poder comprender el sistema sanguíneo, tenemos que comprender qué es la sangre. La sangre es un medio de comunicación vital entre los distintos tejidos del ser humano. Es así como cumple funciones de transporte, y en ese sentido nosotros sabemos de que hay una distribución de los nutrientes desde el intestino a los tejidos cuando se absorben. El ejemplo clásico, el transporte de lipoproteína, distribución de hormonas desde las glándulas endocrinas hacia el lugar de destino, como lo hemos visto en toda la parte de endocrino, transporte de productos de desecho del metabolismo desde los lugares de producción hasta los de eliminación e intercambio gaseoso, asociado a esto a la intercambio de CO2 con oxígeno que ocurre en los pulmones, y que el transporte ocurre mediante la hemoglobina. Mantiene la homeostasis del medio interno, y es porque nosotros sabemos de que tenemos un cierto pH y también tenemos más que pH, un rango de pH en el cual ocurren todas las funciones. También tenemos una temperatura asociada acá con la regulación de la temperatura corporal. Tenemos que recordar que al ser prácticamente solo líquido, solo agua, tiene una función de regulación de la temperatura. Y protección, la homeostasia, agregación plaquetaria y coagulación asociada a, obviamente, la función de mantener el cicatrizado, detener el sangrado, y la inmunidad asociada a que mediante la sangre, las distintas células del sistema sanguíneo asociado al sistema inmune, como neutrófilos, monocitos, van al sitio de la infección o de la inflamación, etcétera, para poder cumplir con su función protectora. Es así entonces como comprendemos que la sangre está conformada por plasma, que es un líquido rico en proteínas, agua, iones, vitaminas y gases, en los cuales están suspendidos los elementos figurados, que en este caso vendrían siendo los leucocitos, eritrocitos y las plaquetas. El volumen total normal de sangre circulante es cercano a un 7 o un 8% del peso corporal. O sea, si nosotros consideramos en un varón de 70 kilogramos, serían 5,6 litros o 5.600 ml. Y en un recién nacido de 3,2 kilogramos habrían aproximadamente 250 ml de sangre. Entonces, cerca de un 55% del volumen de la sangre correspondería al plasma. ¿Y cómo lo sabemos? Es decir, si esta distribución de la sangre corresponde a 5,6 litros de sangre, 1 litro se encontraría en los pulmones, 3 litros en la circulación sistémica venosa, 1,6 litros en corazón, arterias sistémicas, arteriolas y capilares. Por eso hablamos, perdón, que me devuelva, por eso hablamos de que las arterias, arteriolas y capilares son vasos de resistencia, y en cambio en la circulación venosa corresponde a vasos de capacitancia, es la que guarda el reservorio de sangre. La sangre corresponde a una suspensión. Eso quiere decir que esta sangre es una mezcla entre un sólido y un líquido, es un coloide. Si nosotros centrifugamos una muestra de sangre, y esto es lo que me refería adelante cuando hablamos que el plasma corresponde a un porcentaje de la sangre, si nosotros realizamos un centrifugado, precipita todo lo que corresponde a las plaquetas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y posterior a esta centrifugación nos queda un porcentaje de un tubo, corresponde a esto, linfocitos, glóbulos rojos, plaquetas, etc. Y el resto sería el plasma.
Entonces, obviamente, los glóbulos rojos, como son más densos, quedan concentrados en el fondo del tubo. El plasma es de color amarillo y se observa en la parte superior del tubo. Y hay una interfase que es blanca, que es el estrato leucocitario. Ustedes pueden ver que son muchos menos. Pero quizás en un proceso infeccioso, nosotros tendríamos una fracción mucho más aumentada. El plasma entonces vendría siendo la porción líquida de la sangre y se encargaría obviamente de contener en suspensión a los elementos figurados. Es una solución amarillenta que está constituida por 90% de agua y 10% de solutos. Y obviamente nosotros sabemos que en esa composición es muy parecido al filtrado que nosotros tenemos en los riñones, ¿cierto? Donde tenemos agua, electrolitos, principalmente el sodio, que es el que está en mayor concentración, moléculas inorgánicas como la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, los compuestos nitrogenados y las proteínas, elementos traza, vitaminas, gases y anticuerpos. Entonces, aquí los tenemos, principalmente las moléculas orgánicas, aminoácidos, proteínas, donde la que está en mayor concentración es la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, glucosa, lípidos, compuestos nitrogenados y obviamente los gases dióxido de carbono y oxígeno. Y esto básicamente tiene que ver con la concentración del plasma humano. Nosotros sabemos que en miliequivalentes por litro, el sodio es el ion que se encuentra en mayor concentración. Fíjense en que el potasio, el calcio y el magnesio son mucho más bajos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el potasio es bajo porque su concentración es mucho mayor dentro de la célula. De ahí, si es que cambia esta concentración de potasio, pueden venir cierto tipo de anomalías, como calambres, incluso hasta arritmias. Y el ion cloruro, que también se encuentra en alta concentración, nosotros sabemos que el ion cloruro se encuentra conjugado con el ion sodio en algunos casos, teniendo también bicarbonato, fosfato, sulfato, proteína y ácido orgánico. Más o menos ese es el total de cationes y aniones en el plasma humano. Ya lo habíamos mencionado, la función, más que la función, las proteínas que se encuentran en mayor concentración, la albúmina, siendo su función el transporte de moléculas y mantención de la presión osmótica. Esto es muy importante. Si hay alguna condición en la cual la albúmina disminuya su concentración en el plasma, inmediatamente se va a producir una baja en la presión oncótica. Y sin presión oncótica, el agua que se encuentra en la sangre va a tender a irse desde el intravascular, es decir, desde la circulación, hacia el tejido periférico. Y ahí se podría producir un edema. Un ejemplo clásico, nosotros sabemos que todas las proteínas son producidas en el hígado. Cuando hay una insuficiencia hepática, una hepatitis, una cirrosis, baja la concentración de proteína porque las proteínas son sintetizadas en el hígado. Y eso nos lleva inmediatamente a una pérdida de la presión oncótica y a un edema. Inmunoglobulinas, inmunidad, lo sabemos, puede variar esta concentración de acuerdo a, de un día a un 22, de acuerdo a si hay un ataque inmune a algún bacterio o algún virus que esté invadiendo nuestro organismo. Fibrinógeno, 4%, tiene que ver con la coagulación. Transferrinas, transporte de hierro, están en una concentración prácticamente despreciable. Y las apolipoproteínas que se encargan del transporte de colesterol y triglicéridos, que nosotros sabemos que dependiendo de nuestra alimentación puede ir variando, pero su concentración en general es de gramos por litros 4 a 5.
La albúmina, entonces, corresponde al 60-80% de las proteínas plasmáticas, se producen en el hígado y, como ya dijimos, son necesarias para mantener la presión y el volumen sanguíneo. La inmunoglobulina serían los anticuerpos producidos por cierto tipo de linfocitos, los linfocitos de tipo B, y funcionan en la inmunidad. Fibrinógeno e importante factor de la coagulación es producido en el hígado y durante la coagulación del fibrinógeno se convierte en hebras insolubles de fibrina. Esto lo vamos a ver cuando veamos hemostasia. Ahí va a cobrar un gran papel el fibrinógeno, sobre todo en la cascada de la coagulación. La transferrina, que es la proteína que transporta hierro en el plasma y que, como lo dijimos, sintetizado en el hígado. Por lo tanto, si sabemos que el transporte de hierro es muy importante para la síntesis de eritrocitos, una falla hepática que me lleve a la disminución de la transferrina me va a producir una anemia por deficiencia de hierro, sí o sí. Y las apolipoproteínas forman complejos con lípidos, y ya lo dijimos, LDL, HDL, PLDL y kilomicrones, y cada uno de estos expresa diferentes apolipoproteínas, como la A, B, C y E, que son características de ellas. Los elementos figurados corresponden a todas las células de la línea blanca, de la línea roja y correspondientes a las plaquetas, es decir, linfocitos, eritrocitos y trombocitos. Cada uno de ellos tiene una función totalmente diferente. Glóbulos rojos o eritrocitos se encargan del transporte de oxígeno y de CO2. Los blancos o leucocitos se encargan de la respuesta inmunitaria. Los trombocitos de la coagulación de la sangre. Entonces, para que esto ocurra, en la sangre debemos tener algún tipo de compuesto que sea progenitor de cada una de estas células. Rojas, blancas y plaquetas, donde se incluyen linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Dentro del número y distribución de los elementos figurados en la sangre, tenemos entonces los eritrocitos, que son 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Los leucocitos son 7.000 por milímetro cúbico, lo cual es, ya lo dijimos que es variable. Recuerden que cuando hay infección aumentan estos leucocitos de número. Y el porcentaje va a ser de neutrófilos un 50 un 70%, eosinófilos 1 un 4%, basófilos 0,1% aproximadamente, monocitos 2 a 8%, linfocitos del 20 al 40%, y el total de las plaquetas van de 250.000 por milímetro cúbico de sangre. Glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, para poder ejercer su función, tienen que tener esta forma bicóncava, aplanado, y tienen un color rojo asociado a la hemoglobina, pero más que todo al hierro, que es el que le da el color. Su forma, obviamente, como lo señalamos, le permite un eficiente transporte de oxígeno, mayor superficie de intercambio. Altamente deformables y flexibles, carecen de núcleo, son anucleadas, y tampoco tienen mitocondrias, por lo tanto, van a tener una duración máxima de 120 días.
Son producidos en la médula ósea y cuando cumplen ya los 120 días y se transforman en eritrocitos ya más senescentes, más viejos por así decirlo, hay células que se encargan de sacarlas de circulación, que son células fagocíticas, y los órganos en los cuales se sacan de circulación son en el hígado, en el vaso y la médula ósea. Cada eritrocito contiene 280 millones de moléculas de hemoglobina que imparten a la sangre su color rojo. Acá nosotros tenemos las cadenas de globina, ¿cierto? Unas cadenas de globina, cadena beta, cadena alfa, cadena beta, cadena alfa. Son dos alfa y dos beta de globina. Y tienen también un grupo que se llama el grupo M. Ese grupo M es el que está pigmentado de color rojo y que contiene el hierro. Y este hierro es capaz de combinarse con el oxígeno en los pulmones y liberar oxígeno en los tejidos e intercambiarlo por CO2 metabólico. Cuando hablamos de ese CO2 metabólico, es el que se produce cuando las células gastan energía. Habíamos señalado que una de las cuantas moléculas proteicas que sintetiza el hígado eran las encargadas de transportar el hierro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos desde la dieta 10 a 20 miligramos de hierro, el cual se absorbe, pero se absorbe 1 o 2 miligramos. Esto es transportado por una enzima transportadora de hierro, que se denomina la transferrina. La transferrina transporta un 75% hacia la médula para que ocurra la síntesis de hemoglobina y la eritropoiesis. Un día un 20% se almacena en el hígado y también en el corazón. Y además un 5 un 15 sufre de otros procesos. Y el otro se pierde desde la descamación de los epitelios intestinales, básicamente. La mayor parte, sin embargo, de todo este hierro se recicla en el hígado y en el vaso y se transporta a la médula por la transferrina. Es decir, la mayoría de este hierro que nosotros vamos consumiendo en la dieta no se pierde, es reciclado y es llevado acá para que ocurra la síntesis de otros eritrocitos. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los denominados leucocitos. Son células del sistema inmune en donde la sangre va a contener entre 4.000 y 11.000 leucocitos por microlitro. Contienen un núcleo y contienen mitocondria, y es porque varios de estos tienen como funcionalidad producir enzimas, producir anticuerpos, producir factores de reclutamiento inflamatorio, citoquinas proinflamatorias, etc. Y para eso necesitan energía. Pueden moverse a través de los poros de las paredes de las capilares hacia los lugares de infección. Ese proceso, cuando un macrófago o un neutrófilo se deforma y se mete a través de estas fenestraciones que tienen los vasos sanguíneos hacia los órganos, se llama diapédesis. Diapédesis. Son casi invisibles bajo el microscopio, menos que se coloren. Y se clasifican de acuerdo a sus propiedades de tinción.
Entonces, recordémoslo, si se tiñen con un compuesto de tipo básico, se le va a denominar basófilo, eosinófilos se tiñen con una tinción ácida y neutrófilos se tiñen con una tinción neutra. De acuerdo a esos criterios se clasifican estos tres leucocitos. Además, hay otro tipo de clasificación donde entran los leucocitos granulares, es decir, estos tres que mencionamos acá, que tienen gránulos en su citoplasma. Estos gránulos contienen citoquinas proinflamatorias, enzimas, etc. Y los leucocitos agranulares sin gránulos visibles en su citoplasma, que comprenden los monocitos y linfocitos. De esto último se va a desprender que los granulocitos, que corresponden al 65% de los glóbulos, se van a clasificar en neutrófilos, cuya principal función es la fagocitosis, basófilos, hipersensibilidades, y eosinófilos, que evitan la diseminación excesiva de inflamación. Por otro lado, los agranulocitos son linfocitos asociados a, por ejemplo, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Los linfocitos T se encargan de destruir bacterias o células infectadas por virus, son citotóxicos, pero también hay unos linfocitos que se encargan de producir anticuerpos. A estos anticuerpos se les denomina la inmunidad humoral o asociada a las proteínas. ¿Ya? Linfocitos B, anticuerpos, y los anticuerpos son inmunidad humoral, asociada a estas proteínas específicas. Y los monocitos, que son capaces de diferenciarse macrófagos para cumplir con su funcionalidad. Ahondando mucho más en su función, el eosinófilo también va a ser importante en la defensa contra parásitos y reacciones inflamatorias de pulmón, corazón y piel. El basófilo libera mucha histamina, y es encargado de la respuesta alérgica y antígena. Y los neutrófilos, fagocitosis de bacterias. Por otro lado, los agranulocitos, como ya lo dijimos, linfocitos T y B, se dividen en otro tipo de clasificación. Los T-helper van a ayudar a la producción de anticuerpos. ¿Cómo lo ayudan? Se asocian a los linfocitos B para que se detecte a una célula que está infectada por virus o a una bacteria, por ejemplo, o a una célula que esté con alteraciones en su metabolismo, por ejemplo, una célula cancerígena neoplásica. El linfocito T ayuda a reconocer el antígeno específico, por eso se llama T-helper, y ayuda a que los linfocitos B produzcan anticuerpos. Los citotóxicos reconocen y destruyen patógenos, y los supresores controlan el nivel y la cantidad de la respuesta inmune. Y los linfocitos B son las principales células de inmunidad humoral, es decir, son hiperproductoras de anticuerpos, reconocen y presentan antígenos específicos y sintetizan anticuerpos. Por último, los monocitos son fagocíticos y bactericidas, se diferencian a macrófagos al pasar de la circulación a los tejidos. Plaquetas.
Ustedes pueden ver en esta fotografía, acá a la derecha, un frotis de sangre. En este frotis de sangre podemos identificar estas estructuras que vendrían siendo los eritrocitos, los neutrófilos que ustedes pueden ver acá, que tienen están multinucleados, y finalmente acá tenemos una estructura más pequeñas que estarían agregadas acá, que corresponderían a trombocitos. Son elementos formes de menor tamaño, son fragmentos de los megacariocitos, o sea, células de la médula ósea. En realidad, esto es bien discutible porque se habla que son fragmentos de megacariocitos, pero también podría ser que sean células tan especializadas que hayan evolucionado hasta ser fragmentos o se hayan especializado tanto hasta que parecieran fragmentos, como ocurren con las células de la piel, que no tienen núcleo y que están altamente especializadas. Pero dejémoslo como que son fragmentos de los megacariocitos. Un megacariocito va a originar una plaqueta. Los fragmentos que entran a la circulación carecen de núcleo, como ya lo dijimos, y su recuento varía entre 130.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Sobreviven alrededor de 5 a 9 días antes de ser destruidas por el vaso y el hígado y son responsables de la coagulación y la hemostasia. Para que ocurra el proceso de producción de cualquier tipo de célula sanguínea, tiene que ocurrir el proceso de la hematopoiesis. Este proceso consiste en que a partir de una célula madre sanguínea va a ocurrir una diferenciación hasta que maduren las células sanguíneas y se formen los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Por supuesto, las características de esta célula madre es que tiene que ser pluripotencial, tiene que originar células sanguíneas y, por ejemplo, en el lugar en donde se produce, va variando en función de la edad. En el embrión se producen en el saco vitelino, en el feto migran en secuencia hacia la aorta, placenta e hígado fetal, y finalmente, después del nacimiento, se sintetizan estas líneas celulares en la médula ósea. Pasan del hígado hacia la médula ósea. Entonces tenemos una célula madre sanguínea que se diferencia de célula madre mieloide o linfoide, y las mieloides van a originar los glóbulos rojos, las plaquetas o los mieloblastos, que posteriormente van a dar origen a los neutrófilos, y la célula madre linfoide va a producir linfoblastos que se va a diferenciar en linfocitos T o linfocitos B. En este sentido, si hablamos de la médula ósea, tenemos que decir que es un tejido conectivo especializado. Está ubicado en las cavidades medulares de los huesos. Aparece en el segundo mes de la vida uterina y es el principal tejido hematopoyético. Entonces aquí contamos con un cartílago articular, un hueso esponjoso donde hay médula ósea roja, canal medular con médula ósea amarilla, el periósteo y el cartílago articular. Aproximadamente de glóbulos rojos se producen diariamente 2.500 millones, 1.000 millones de glóbulos blancos y 2.500 millones de plaquetas diariamente. Para eso tenemos que contar con las células pluripotenciales hematopoyéticas. Entonces aquí tenemos que estas están presentes en la pelvis, en la escápula, en el esternón, en el cráneo, en las clavículas, en las vértebras y en las costillas. Y esto era lo que sugeríamos antes. Ustedes pueden ver en este gráfico, primero el porcentaje de hematopoiesis presente, ¿cierto? De 0 a 100% de la hematopoiesis va a ocurrir dependiendo de la edad en lugares distintos.
donde ustedes pueden ver que en el comienzo de la vida, en el saco vitelino y también en el hígado va ocurriendo el proceso, después se desplaza, esto es en gestación por si acaso, se desplaza al vaso y al hígado durante toda la edad fetal y posteriormente baja en el hígado y empieza a migrar hacia la médula ósea. Y en el momento del nacimiento, los encargados serían la tibia y el fémur, pero a medida que vamos envejeciendo, este proceso empieza a ocurrir en las costillas, en el esternón y finalmente en las vértebras. Por lo tanto, este proceso va a depender de la edad del individuo. ¿Dónde se produce? ¿En qué hueso o en qué órgano? Depende de la edad del individuo. Cuando nosotros nos referimos a el proceso de eritropoyesis o de hematopoiesis, tenemos que considerar no solamente la maduración desde una célula precursora hematopoyética hasta que ocurre el proceso de maduración propiamente tal, que es cuando tenemos el eritrocito formado. Tenemos que considerar que en este proceso también necesitamos de muchos factores de crecimiento o también de algunas hormonas que nos permitan que el proceso se estimule. Es así como en el proceso de maduración a partir de la célula madre, nosotros necesitamos una hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es sintetizada en el riñón. Es una hormona de naturaleza glucoproteica, es producida en un 90% en el riñón y en un 10% en el hígado. Su función es estimular la eritropoyesis, por lo tanto eritropoyetina va a estimular la síntesis de eritrocitos. Ahora, hay que considerar también que hay otras hormonas que pueden ayudar a la síntesis de eritrocitos, como son la testosterona. La testosterona también produce y estimula la síntesis de eritrocitos y se ocupa como antídoto, por ejemplo, en la enfermedad de montaña, en donde a grandes alturas no se logra producir el suficiente eritrocito para compensar la altura y es por lo tanto que hay que dar otros factores como una dosis de testosterona para que se estimule la médula y se sinteticen más eritrocitos. A medida que va aumentando este proceso, que va ocurriendo, el proeritroblasto y el eritroblasto basófilo pueden ver que contienen poca hemoglobina, pero a medida que vamos madurando esta estructura, este tipo celular, va aumentando su hemoglobina. De poca hemoglobina pasamos a tener un 34% de grupo M y el núcleo se condensa hasta un tamaño más pequeño, es decir, va madurando. Ojo que para que ocurra esto, tenemos que tener vitamina B12 y ácido fólico que son necesarios para la maduración de los eritrocitos. Lo habíamos comentado en la clase de hígado, ¿cierto? Que el factor intrínseco, no en la clase es digestivo, que el factor intrínseco era importante en la captación de vitamina B12. Por lo tanto, una falla podía producir una deficiencia de B12 y por lo tanto podía tener problemas en la maduración. El eritroblasto ortocromático, tenemos un núcleo que se reabsorbe al igual que el retículo endoplasmático. Y finalmente un reticulocito en donde observamos un aparato de Golgi, mitocondria y organelo conservados y sale de la médula ósea por diapédesis al ingresar al torrente sanguíneo.
desde que se estimula esta célula madre hematopoyética por la eritropoyetina hasta que se transforman en reticulocitos, pasan 6 días. Y finalmente el eritrocito madura en circulación, hay reabsorción de material basófilo restante en 1 a 2 días y su función es transportar oxígeno a los tejidos y también recoger el CO2 metabólico. Y su duración o vida son 120 días. Leucopoiesis es el proceso que corresponde a la generación de leucocitos. Se lleva a cabo en médula ósea y hay hemocitos blastos, ¿cierto? Célula madre. Y esta va a originar linfoblastos, monoblastos o mieloblastos. Y los mieloblastos finalmente van a dar cuenta de los progranulocitos que van a madurar a basófilo, eosinófilo o neutrófilo. Y la trombopoiesis es un proceso también donde tenemos una maduración de una célula madre hematopoyética que va a diferenciarse un megacardioblasto. Gracias a la trombopoyetina, este megacardioblasto va a evolucionar a promegacariocito, a un megacardiocito granular y finalmente a un megacariocito liberador de plaquetas que se va a escindir, romper, originando estas plaquetas. Entonces, cada megacariocito va a producir de 2000 a 4000 plaquetas, que son fragmentos granulares de células gigantes de médula ósea llamados megacariocitos. Aquí tenemos un cuadro que resume más o menos la mayoría de las enfermedades que nosotros vamos a considerar cuando veamos fisiopatología del sistema sanguíneo el siguiente semestre. Donde, por ejemplo, por deficiencia de eritrocitos tenemos la anemia, la leucemia asociadas a enfermedades sanguíneas, sobre todo la línea blanca, y hemofilia, enfermedades asociadas, por supuesto, a los factores de la coagulación o también a problemas de hemostasia.